Tiempo para hablar de educación financiera. En este programa dedicamos un espacio a explicar términos económicos de los que a menudo escuchamos hablar y quizás no tengamos muy claro exactamente qué es lo que significan. Esta tarde, en este espacio de educación financiera en Mercado Abierto, vamos a centrarnos en explicar dos términos que tienen que ver con la rentabilidad. Vamos a hablar del ROE y del ROA. Y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Castelo, analista de iBroker. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, ahora ahondamos, si le parece, en cada uno de estos dos conceptos concretos, en cómo se calculan, en lo que significan, pero lo primero de todo, ¿por qué es clave, por qué es importante tener muy presentes estos dos términos, como el ROE y el ROA, a la hora de plantear nuestras inversiones, a la hora de invertir, Antonio? Bien, pues mira, Rocío, antes de comenzar quiero recordar que para un inversor siempre es importante tener unas nociones mínimas de lo que son los estados financieros de una compañía. Básicamente la cuenta de resultados. Aquí tenemos lo que sería una cuenta de resultados en cascada, en esquema, ¿no? Donde empezamos con las ventas totales y terminamos con el beneficio neto del ejercicio. Y aquí tendríamos lo que es un balance y lo que significa, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar términos que están en la cuenta de resultados, vamos a utilizar el beneficio neto del ejercicio y vamos a utilizar dos conceptos, el patrimonio neto o recursos propios para el ROE y el total activo para el ROA. Mm. Bien, Sí. estos ratios lo que nos van a dar va a ser una indicación de las perspectivas de rentabilidad de las inversiones de la empresa en un futuro razonablemente corto. Pero por definir un poco y por concretar cada uno de esos dos términos, Sí. como hemos dicho, ¿qué es exactamente el ROE? Bien, pues el ROE es un término que es las iniciales Return on Equity o rentabilidad de los recursos propios de una empresa. Mm. Y es una medida de rentabilidad que revela la cantidad de beneficios que una empresa genera con el dinero aportado por sus socios o sus accionistas. Es, en definitiva, el importe del beneficio neto, el beneficio neto que teníamos aquí en la cuenta de resultados, expresado en porcentaje del patrimonio neto de la empresa, es decir, el capital más las reservas. Esto es lo que significa el ROE. Es un término que se calcula en porcentaje, como digo, del beneficio neto sobre los recursos, propios de la empresa. ¿Y qué es lo que o de qué nos sirve tener este dato concreto del ROE a la hora de analizar compañías, de seleccionar, y para luego elegir, ¿no?, en cuáles invertimos, en cuáles, no? ¿Por qué, en definitiva, es útil tener este dato, el ROE, y qué taras o qué inconvenientes puede tener? Bueno, pues es útil porque nos permite comparar la rentabilidad que tiene una compañía con la utilización de sus recursos propios, básicamente con otras del mismo sector y también con la rentabilidad que ha obtenido esa compañía a través de sus recursos propios en el pasado. Es un ratio que cuanto mayor sea, va a mostrar una mayor rentabilidad que puede ofrecer la empresa en función de sus fondos propios. Inconvenientes, pues el inconveniente es que considera solo los recursos propios de la empresa, lo que se conoce como equity, el capital más las reservas, pero una empresa invierte también sus recursos ajenos y estos generan rentabilidad. Si volvemos aquí al esquema que hemos puesto al principio de lo que es un balance, en esta parte tenemos el patrimonio neto más el pasivo de la empresa, es decir, los recursos propios que estarían aquí arriba, más los recursos ajenos, es el dinero que le prestan a la empresa, ya sea a largo plazo, ya sea a corto plazo. Estos recursos totales de la empresa, tanto propios como ajenos, lo que hacen es que financian el activo de la empresa. Entonces, al final, una empresa no funciona única y exclusivamente con sus recursos propios, que comparado con el beneficio neto es lo que nos estaría midiendo el ROE. Tenemos que considerar también los recursos ajenos de la empresa, tanto a largo como a corto plazo. Ese sería el único inconveniente, digamos, que vemos para el ROE. Claro, hay que tener en cuenta este aspecto concreto que nos detalla. Y el ROA, Antonio, ¿qué es y en qué se diferencia entonces, por tanto, del ROE?
Pues, a ver, el ROA, el Return on Asset o rentabilidad de los activos de la empresa, es una medida de rentabilidad que revela la cantidad de beneficios que una empresa genera, pero ya con el dinero aportado no solamente por sus accionistas, con esta parte de aquí arriba, sino también de sus acreedores. O sea, es decir, con la suma de los recursos propios más los recursos ajenos. Y con todo esto lo que hacemos es financiamos el activo de la compañía. Por lo tanto, aquí en este ratio lo que hacemos es comparar el beneficio neto de la compañía sobre el total de inversiones que tiene la compañía y que está reflejado en su activo, ¿no? Se calcula, como hemos visto, pues dividiendo el beneficio neto de una compañía por sus activos totales en tanto por ciento, ¿no? A ver, el ROA lo que hace es que nos da una idea de la eficiencia que alcanza la empresa en el uso de sus activos para generar beneficios. Eh, Como hemos dicho antes, los activos de una empresa están financiados por el patrimonio neto, por el equity, y por la deuda, ya que ambos tipos de financiación se utilizan para financiar las operaciones de la empresa. Y el ROA da una idea al inversor de cómo la compañía está convirtiendo el dinero que invierte, ya sea vía recursos propios o vía recursos ajenos, en el total de las dos, cómo lo convierte en beneficio neto. Cuanto mayor sea el ROA, pues mejor, ya que la compañía estará generando más dinero usando menos inversión. Y el ROA, pues como todos los ratios, depende de la industria en la que estemos. Por ello, cuando usemos el ROA como medida comparativa, es mejor hacerlo comparándolo contra ROAs o bien de empresas similares o ROAs anteriores de la misma empresa. Mm. Y para los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando o que estén viendo esta presentación, porque la subiremos al canal de YouTube de Capital Radio, Uh y -huh. les interesen estos dos términos que hoy estamos explicando a la hora de, para utilizarnos, ¿no? A la Uh -huh. hora de invertir. ¿Dónde pueden encontrar estos datos de rentabilidad como son el ROE y el ROA? Bueno, son dos ratios, como hemos visto, muy fáciles de calcular, porque conociendo el beneficio de la compañía y los recursos propios, en el caso del ROE, y el beneficio de la compañía y el total activo, en el caso del ROA, un inversor los puede calcular de forma muy sencilla. Pero bueno, ¿dónde se puede buscar esto? Pues, por ejemplo, las empresas que, como sabéis, tienen obligación de publicar trimestralmente resultados, publican en sus páginas web, en la zona, en la web corporativa, en el área de inversores, publican sus resultados. Aquí he puesto, por ejemplo, pues el enlace a la página web de Acciona, donde si pinchas en accionistas e inversores, pues tienes aquí toda la información financiera de la compañía. Y aquí pues pueden encontrar perfectamente digamos, la materia prima para calcular esos ratios. Y luego también hay muchas web financieras que ofrecen estos ratios ya calculados, tanto para los últimos resultados publicados como para previsiones de consenso. Por ejemplo, pues el diario Expansión publica dentro de la parte de mercados y dentro de cada una de las acciones, publica pues unas ventanitas como esta, donde tenemos aquí otra vez, también para el caso de Acciona, tenemos el ROE calculado de los últimos ejercicios y las previsiones del consenso de analistas para el ejercicio 2022, en el que estamos todavía, y el ejercicio 2023. Aquí veríamos pues que efectivamente el rendimiento que se está obteniendo Acciona con sus recursos propios, pues va mejorando año a año, y esto de alguna manera pues nos indica que la compañía va bien, que funciona bien, que tiene cada vez mayor rentabilidad. Y si comparásemos estos datos con los de otras compañías de su sector, pues nos permitiría ver si Acciona es más, menos o igual de rentable que otras compañías del sector. Nos quedamos con toda esta información. Antonio Castelo, analista de eBroker, gracias por acompañarnos en este espacio Mercado Abierto de Educación Financiera aquí en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, Rocío, cuando queráis.